Muy buenas noches, amigos, que Dios los bendiga de parte de Dios. Este es su humilde servidor que se presenta en esta hermosa noche para compartirle la palabra del Señor. Yo los invito a que ustedes se queden y sean parte de este estudio. Amén. Donde yo estaré predicando bajo el tema la disciplina de David. Amén. De eso yo estaré hablando y predicando en esta hermosa noche. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Un gusto volver a compartir la palabra con ustedes. Y para eso yo quisiera invitarlos a orar primeramente y darle las gracias al Señor que sea tomando dominio y control de este asunto. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Jesucristo, que tú seas tomando dominio y control de este asunto, Señor. Que tú seas tomando dominio y control de este estudio, Señor. Que tú uses mi boca, Señor, para tu gloria y para tu honra, Jesús. Que tú seas, Señor, haciendo de misericordia por mucha gente, Padre. Que tu palabra sea como pan fresco a nuestras bocas, Señor, espiritualmente. Te pedimos, alimentanos, Señor Jesús. Comienza, Señor, a saturar los aires. Comienza a saturar los vientos, Señor. Comienza a derribar, a echar fuera, Señor, todo lo que no sea tuyo, Señor. Comienza a tocar los corazones, las vidas, Señor. Que este estudio sea de edificación para muchas vidas. Yo te lo pido en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yahshua HaMashiach. Te lo pido en el nombre que Truach Jacode sea hablando palabra tuya, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, antes de comenzar yo te invito a que tú tomes tu Biblia, que tú abras tu Biblia en el libro de Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Ahí vamos a estar lecturando la hermosa palabra del Señor Jesús. Corintios 13. Amén. Primera de Corintios 13. Y dice, David propone trasladar el arca a Jerusalén. La palabra la lecturamos honrando al Padre, al Hijo y al Ruach HaKodesh. Amén. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y con centas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho cosa de ella. Y dijo a toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. Y para comenzar, hermanos, comencemos primero que hablemos un poco del personaje de David. ¿Quién era David? David era un hombre ungido, era un hombre escogido por Dios. Su corazón era íntegro de parte de Dios. Amén. Y como rey, él también tenía fallas, él también tenía errores. Que usted sea evangelista no quiere decir que usted no tenga errores. Que usted sea profeta no quiere decir que usted no tenga errores. Que usted sea ministro no quiere decir que no tenga errores. De los errores se aprende. De los errores nosotros aprendemos cada día. De la experiencia nosotros aprendemos cada día. A pesar de que este hombre fue escogido por Dios, tuvo fallos en su ministerio como rey de Israel. Amén. Y eso lo podemos ver claramente. Dice en Efesios 4:13. Abramos en Efesios 4:13. Dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de estatura de plenitud de Cristo. Nosotros no somos perfectos, pero llegaremos a ser perfectos en fe y estatura como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para comenzar, yo te pido que tú
me prestes mucha atención a lo que yo voy a estar ministrando en esta noche, a lo que yo voy a estar predicando en esta noche. Espero que sea de edificación, espero que tú puedas entenderme y comprenderme el significado de este estudio de la Santa Torá de nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Dice que la palabra que David se propuso traer el arca del pacto nuevamente a Israel, porque desde el tiempo de Saúl, tiempos atrás, no pudo traerse de vuelta a Jerusalén. Amén. Entonces dice que usted preguntará por qué razón alguna David pidió esto. Bueno, el arca del pacto había sido perdida, porque si leemos la respuesta está en 1 Samuel 4, capítulo 4 al capítulo 6, ahí encontraremos, pero yo te voy a explicar un breve resumen de lo que se trató este conflicto. Dice que el pueblo de Israel tuvo una pelea con los filisteos. Los filisteos vencieron al pueblo de Israel. Entonces ellos volvieron al campamento y se quejaron contra Dios porque lo había herido en manos de los filisteos. Entonces ellos mandaron a ver el arca del pacto que se encontraba en Silo. En ese tiempo ministraba el sacerdote Elí. El sacerdote Elí ministraba en aquel momento en el Mishkan, donde se encontraba el arca del pacto. Ahí fueron los hijos de Israel y llevaron el arca del pacto al lugar del campamento, porque ellos pensaron que si ellos llevaban el arca del pacto al enfrentamiento, Jehová extendería su mano y los vencería, pero no fue así. En la Biblia o la presencia de Dios no es un amuleto, no es un amuleto. La presencia de Dios es la presencia del Omnipotente, la presencia del Espíritu Santo mismo, que se mueve sobre la tierra. Amén. Y esto no es una burla. Ellos perecieron y murieron. Dice, muchos hombres murieron en aquel enfrentamiento. A tal punto que ellos volvieron, murió los dos hijos de Elí, perdieron el arca del pacto. Elí murió a causa de, no por los hijos, sino por perder el arca del pacto. Murió, dice que se fue para atrás y se desnucó y murió al instante. Y transcurre varias cosas. 5 ciudades fue la que recibieron el arca del pacto, pero por causa del arca del pacto fueron bajo maldición, cayeron bajo maldición, le cayeron tumores. Y así pasó por 7 meses. Incluso el arca del pacto llegó a estar en un templo de los filisteos. Llegó a estar en un templo junto a una estatua de un dios llamado Dagón, que si leemos la Biblia encontraremos y hallaremos que la Biblia nos está enseñando y nos revela de que este Dios llamado Dagón se postró delante del arca del pacto en reverencia a la presencia de Dios. Porque es un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hay un solo omnipotente, hay un solo que es el poder, el dunamis. Y usted debe entender esta palabra que yo le estoy tratando de mencionar. Eso es un breve resumen de lo que aconteció. Entonces dice que el arca del pacto fue llevada por todos estos hombres. Amén. Fue llevada por todos estos hombres. Y dice que llegó a un lugar donde era, donde era un monte de Josué. Ahí permaneció el arca del pacto. Amén. Ahí permaneció el arca del pacto hasta que estos hombres le avisaron a los de Kirián Jarín que el arca del pacto se encontraba en su ciudad. Entonces ellos vinieron a ver el arca del pacto y se llevaron a la casa de Abinadab. Ahí santificaron al hijo Eleazar y entonces dice que él se encargó del arca del pacto. Hasta que después transcurrieron más de 20 años hasta entonces, después que Saúl fue rey, porque el pueblo pidió que hubiera un rey, entró Saúl como rey, reinó Saúl, murió Saúl, entró como rey David. Amén. Entonces David había reinado, solo le faltaba, era el arca del pacto, la presencia de Dios sobre su pueblo. Dice, y subió David con todo Israel a Balat de Kirián Jarí, que está en Judá, para pasar de allí
el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Claramente lo está especificando, hermano, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. La Biblia dice que Él es santo, 3 veces santo, y que Él habita en medio de querubines. Entonces que el arca del pacto era el trono visible de Dios entre su pueblo. Era el trono visible, así como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible entre su pueblo. No sé quién me está entendiendo en esta hermosa noche lo que yo le estoy tratando de compartir. Amén. Dice que llevaron el arca de Dios a la casa, llevaron el arca del pacto de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayot guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con toda su fuerza, con cántico, arpa, salterio, tamborín, címbalo y trompeta, alabando a Dios, como dice la palabra, alabar a Dios con todo, dice, todo lo que respira alaba a Dios. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, dice que hubo un accidente. Hubo un accidente y los bueyes tropezaron y el arca del pacto cayó. Entonces Usa, que era uno de los que conducía el arca del pacto, uno de los que guiaba el arca del pacto, el carro, alzó su mano para que el arca del pacto no cayera. Pero Usa murió al instante. Ahí nos preguntaremos por qué hay muchas personas que malinterpretan, hay muchas personas que tienen datos incorrectos acerca de esta enseñanza. Dios no es malo, Dios actuó contra su ley. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Jesús y el Dios Todopoderoso no iba a permitir que alguien, y peor aún que no era digno y que no tenía la responsabilidad de tocar el arca y mucho menos verla y mucho menos observarla. Habían personas que eran las encargadas de llevar esta arca del pacto. Amén. Habían hombres que eran los hijos de Coat. Amén. Y vámonos a Números 13. Números 4:13. Números 4:13. Usted se dará cuenta claramente que dice que los encargados eran los hijos de Coat. Números 4:13. Dice Números 4:13. Quitaron la ceniza del altar y extendieron sobre una peña de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos. ¿Y de qué sirve la pleta, los garfios y los braseros y los tazones y los utensilios del altar? Y extenderán sobre la cual cubierta los pieles de tejones y pondrán además las varas, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán los cargos de los hijos de Coat en el tabernáculo. Los hijos de Coat eran los encargados de llevar esto, no Usa, y muchos menos la otra persona. No eran encargados de llevar, solamente los que Dios había ordenado, que eran los hijos de Coat. Eso fue un acto de irreverencia delante de Dios, actuar de esa manera. Fue un acto de irreverencia lo que hizo Usa. Y David tuvo miedo a causa de la muerte de Usa, de que Dios había cortado a Usa. Y David conocía la ley. Y David fue disciplinado por Dios por su irresponsabilidad. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Continuemos, hermano. Dice que David hizo una pregunta. Tuvo miedo David. Tuvo temor de volver a fallar a Dios. Entonces dice que él dejó la casa, él dejó el arca del pacto en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Ahí él mantuvo la casa, ahí él mantuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Ella estuvo por largos 3 meses. Y qué bendición para la que se llevó Obed-Edom por tener la presencia de Dios
en su casa. Dice que Obed-edom fue bendecido totalmente por Dios. Todo lo que tenía durante 3 meses Dios los prosperó. Dios los prosperó hasta que se enteró David de la bendición que tuvo Obed-edom. Esa bendición tan hermosa que el Señor nos entrega, que no nos falta pan, no nos falta la harina, no nos falta el arroz, los frijoles, porque Dios es bueno. Y dice David mismo dice, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Entonces David reconoció su error, dice que fue a ver el arca del pacto, pero esta vez se vistió de lino, se vistió, dice, de efod de lino, que era el traje del sumo sacerdote, que era un traje del sumo sacerdote, y comenzó a hacer sacrificios y a danzar en la presencia de Dios, y trajo el arca del pacto nuevamente a Israel como él se lo había propuesto. Él quería traer esa hermosa presencia delante de Israel. Amén. Y antes de concluir, nosotros como ministros, nosotros como sumos sacerdotes delante de Dios, Jesucristo dijo en su palabra en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes delante de Dios para la obra que Él nos ha encomendado, para el ministro, para la administración de su palabra, para la administración, y hay que hacerlo con amor, con excelencia, la obra del Señor. Hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con mucha dedicación. Amén. Con mucha dedicación, porque al que Dios corrige es porque es su hijo. Si usted es hijo de Dios, si usted, el que me está escuchando, es hijo de Dios, entonces tiene que ser corregido por Dios. Y no solamente Dios usa a los ministros, usa a los pastores, que son nuestros padres espirituales. A nuestros padres espirituales para ser corregidos. Ellos tienen años de experiencia, ellos tienen años ministrando la palabra de Dios, y de alguna manera Dios ha tratado su vida a tal punto que ellos han llegado a reconocer sus errores cada día y a perfeccionarse, porque Jesús dijo que nosotros llegaríamos a ser perfectos como Él. Amén. Y dice en Jeremías 48:10. Vámonos, antes de concluir, vámonos a ese versículo que es el último. Amén. Dice en Jeremías, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías. Amén. Jeremías 48:10. Dice, maldito el que hiciere indolemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre de su espada, indolentemente la obra de Jehová. En otras Biblias, como la de K2, dice, maldito el que hace la obra del Señor de mala gana. O sea que no lo hace porque quiere, sino porque lo obliga. Y Dios dice, maldito el que hiciere la obra de mala gana. Lo haga no con amor, sino por obediencia o por la responsabilidad o el cargo que tiene. Y no es así. No es así. Nosotros debemos ser instruidos por Dios. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser cada día caminar bajo la voluntad de Dios. Pidamos a Dios que nos guíe por su Espíritu a conocer la buena voluntad del Señor. Que a pesar de pruebas, aflicciones, este siervo que usted ve aquí ha pasado por muchas aflicciones, por muchas pruebas, por muchas correcciones, por muchas dificultades, donde el Señor me ha mostrado y me ha enseñado que yo debo reconocer mi error y que Él me ha enseñado que yo estoy mal. Por eso yo le digo al Señor, háblame, Señor, y no me deje continuar. Háblame, porque por mi bien debo ser corregido. Por mí mismo debo ser corregido. Y yo he tomado la historia, este texto del rey David, para hacerle mencionar sobre la disciplina y la corrección de Dios para todos los hijos de Dios. Para todos los hijos de Dios, sin excepción de personas, para todos. Nadie es perfecto.
Solo vuestro Dios es perfecto, dice Jesucristo. Que Dios te bendiga de parte de Dios. Amén. Hasta la próxima.